Hola, mi nombre es Ricky Peña y quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión de exposiciones en la materia de ergonomía con el profesor Santiago Zorrillas. Quiero recordarles que este es el grupo número 2 y está conformado por Ricky, su servidor, y mis colegas, el ingeniero Carlos Roqueiri, Juan Sebastián Ríos y Alexander Noel. En esta ocasión les estaremos hablando del método RULA y del método OWASP. A continuación veremos qué son estos métodos, para qué se utilizan, cuáles son sus características principales, cuáles son sus diferencias, cuándo y dónde fueron inventados, y además les presentaremos ejemplos. Vamos por ello. Mi nombre es Roqueiri Daniel Quera Encarnación. Estaré explicando sobre el método RULA. El método RULA, evaluación de ergonómica RULA, diseñado para identificar expresión de las extremidades superiores para trabajadores de oficina. Por lo tanto, para la persona que está en una posición decente frente a una computadora. El método REVA es método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de posturas como consecuencia normalmente de la manipulación de cargas inestables o impredecibles. El método OWASP evalúa la intensidad y duración de la postura de jornada de trabajo. El porcentaje que ocupa la postura analizada en el total de la jornada diaria es el método de evaluación de carga postural aplicada por excelencia a la facilidad y es alta. La parte de observación, las diferentes posturas, etc. ¿Dónde se inventó? Surgió el estudio, se realizó aplicado varios métodos previamente desarrollados como la ecuación de Newes-Wachter al 1993, la escala de percepción, aplicado varios métodos previamente desarrollados como la ecuación de Newes-Wachter al 1993. Saludos chicos, como ya sabemos, el método RULA es una herramienta ergonómica que se utiliza para evaluar y analizar los riesgos asociados con los movimientos repetitivos y las posturas incómodas del cuerpo en el lugar del trabajo. A continuación, se describen algunas de las áreas de aplicación del método RULA, como son algunas que mencionaré a continuación. Estas pueden ser trabajos de oficina. Las personas que trabajan en oficinas pasan muchas horas sentadas frente a un ordenador, lo que puede causar problemas posturales y de movimientos repetitivos. El método RULA puede utilizarse para evaluar las posturas de las personas sentadas, la colocación del teclado y del ratón, la altura de la pantalla y otros factores relacionados con la ergonomía en el lugar del trabajo. También está lo que es la fabricación y producción. En los trabajos de fabricación y producción, los trabajadores pueden estar expuestos a movimientos repetitivos y a levantar objetos pesados. El método RULA puede ayudar a identificar los riesgos asociados para estas tareas, como evaluar la postura de los trabajadores en lugares de ensamblaje
en el manejo de herramientas o de equipos que ellos utilizan en los lugares de trabajo y en tareas repetitivas que implican movimientos de brazos y manos. También proponer medidas para reducir el riesgo de lesiones. Otra área de aplicación es la construcción. Los trabajadores de la construcción pueden estar expuestos a posturas incómodas como levantar objetos pesados, trabajar en altura, colocación de tuberías y las instalaciones de cableado eléctrico y la construcción de estructuras. El método RULA puede utilizarse para evaluar las posturas y movimientos de los trabajadores, así como la utilización de herramientas y maquinarias. Transporte. Los conductores de vehículos pueden experimentar problemas posturales debido a las largas horas sentados en el asiento del conductor. El método RULA puede utilizarse para ayudar la postura y para evaluar el movimiento de los conductores, así como la colocación de los pedales y otros factores ergonómicos. La atención sanitaria. Los trabajadores sanitarios pueden experimentar también lesiones por movimientos repetitivos debido a la naturaleza de su trabajo, que puede implicar el levantamiento de pacientes, mover equipos pesados, el manejo de equipos médicos y la administración de medicamentos. A continuación, les estaremos hablando acerca de las características principales del método RULA, las cuales son las siguientes. Número 1. Es fácil y rápido de utilizar. El método RULA se basa en una serie de evaluaciones visuales que pueden ser llevadas a cabo rápidamente, lo que hace fácil de usar en el entorno industrial. Segundo, se centra en la postura. El método RULA se enfoca en la postura de los trabajadores durante la realización de las tareas, ya que la postura inadecuada es una de las principales causas de lesiones por esfuerzos repetitivos. El método considera la posición de los brazos, las muñecas, el cuello, el tronco y las piernas, así como la frecuencia de los movimientos, la fuerza requerida y la duración de la tarea. 4. Evalúa la carga física y mental. Además de evaluar las posturas, el método RULA también tiene en cuenta la carga física y mental asociada con la tarea, lo que permite identificar y evaluar los riesgos ergonómicos más importantes. 5. Se basa en una escala de puntuación. El método RULA utiliza una escala de puntuación de 6 niveles para evaluar la postura y la carga física y mental de la tarea. Esta escala ayuda a identificar rápidamente los riesgos ergonómicos a tomar en cuenta para así reducir al máximo dichas posibles lesiones. 6. Proporciona recomendaciones específicas. Una vez que se haya evaluado dicha situación o tarea, el método RULA proporciona y da recomendaciones específicas para reducir los riesgos ergonómicos. Estas recomendaciones pueden incluir cambios en la postura, la organización del trabajo y la utilización de herramientas y equipos especializados. 7. Fácil de aplicar. El método RULA es fácil de aplicar y no requiere de equipos especiales o capacitación extensiva para utilizar. A continuación, estaremos hablando acerca de la diferencia entre el método RULA con los demás métodos, ya sea el método REVA y el método OVA. El principal diferencia entre el método RULA y las otras es que la RULA se enfoca específicamente en la evaluación de la postura, mientras que el REVA y OWASP evalúan tanto la postura como los movimientos del trabajo. Otras diferencias entre RULA y los demás métodos son que la RULA se utiliza específicamente para evaluar tareas que implican el uso de las extremidades superiores, mientras que REVA y OWASP pueden utilizarse para evaluar una amplia gama de tareas que involucran todo el cuerpo. Eso es todo de mi parte. A continuación, mi compañero les estará explicando los demás temas que continúan. Es cuanto. Muy buenos días, mi nombre es Carlos y les estaré hablando sobre el método RULA. El método RULA y su aplicación.
El método Rula debe ser aplicado al lado derecho y al izquierdo del cuerpo por separados. El evaluador experto puede elegir a prioridad el lado aparentemente esté sometido a mayor carga postural. En caso de dudas, es preferible analizar ambos lados que tengan mayor carga. El método Rula y algunas de sus aplicaciones principales. Cuando hablamos de las características principales del método Rula, podemos referirnos a evaluar postura y en conjunto de consecuencias de postura. Por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas entre las que se adapten en el puesto del trabajo, siempre analizando qué hace el empleado y qué característica conlleva así aplicarlo a su puesto de trabajo. El método Rula se diferencia de algunos otros métodos que a continuación les estaremos mencionando. A diferencia del método REVA, que es otro método de aplicación que es acrónimo de la valoración rápida del cuerpo completo, a diferencia del método Rula, que solo permite valorar la carga estética de las extremidades superior, REVA valora el riesgo postural en el cuerpo completo. Al momento de dar definición a alguna creación del hombre, siempre es importante tener en cuenta la palabra que nombra la misma, ya que el hombre acostumbra a dar nombres descriptivos a sus creaciones. Este es el caso del método OWASP, el cual es un acrónimo de Obaco Word Analysis System, lo que significa en español Sistema de Análisis de Trabajo Obaco. Este es un método que mide el riesgo de carga postural en términos de frecuencia por gravedad, basándose en una clasificación simple y sistemática de las posturas de trabajo. Dicho de otra manera, es un sistema de análisis y valoración de la carga física de las posturas adoptadas por los trabajadores en el desempeño de sus labores. Este método fue desarrollado en Finlandia por la empresa Obaco junto al Instituto Finlandés de Salud Laboral para la Industria del Acero. Esto ocurrió en el año 1977 y este método fue propuesto por los autores Karlhun, Kansi y Quarinka. Nació con el objetivo de reducir las lesiones y las jubilaciones prematuras de los trabajadores de la industria del acero, pero resultó extrapolable y se aplicó más adelante a otras industrias, incluyendo el sector de la construcción. Fue rápidamente adoptado por otras industrias por su sencillez y fácil aplicación. Además, en el año 1991 apareció una versión informatizada, volviéndose el primer software para análisis ergonómico a mano de los ergónomos. Además, a lo largo de los años, muchos estudios han avalado los resultados arrojados por este método, incluso en sectores tan dispares como la medicina, la agricultura y la industria petrolera. A continuación, mi compañero Sebastián les estará hablando de las características principales de este método. Además, les estará mostrando algunos ejemplos. Características principales. A diferencia de otros métodos de evaluación postural como Rula o REVA, que valoran posturas individuales, OWASP se caracteriza por su capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea. Como contrapartida, OWASP proporciona valores menos precisos que los anteriores. Es esta la capacidad de considerar múltiples posturas a lo largo del tiempo, la que hace que OWASP, a pesar de ser un método relativamente antiguo, continúe siendo en la actualidad uno de los más empleados en la evaluación de la carga postural.
¿En qué se diferencia de los demás? El método OWASP permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo, mientras que el método RULA o REVA permiten evaluar la exposición de los trabajadores a riesgos debido al mantenimiento de posturas inadecuadas que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. A diferencia de otros métodos de evaluación postural, OWASP se caracteriza por su capacidad de valorar todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea de manera conjunta. Como resultado de la aplicación de los métodos de Tobacco Working Analysis System, OWASP, se determina que el 16,92% de las posturas evaluadas de los trabajadores podría causar daño al sistema músculo-esquelético, mientras que con el otro método Rapid Upper Limb Assessment, RULA, se determina que el 22% de las posturas evaluadas requieren rediseño del puesto de trabajo para evitar dichas posturas forzosas. ¿En qué consiste el método OWASP? El método OWASP consiste en la observación de las diferentes posturas que adopta el trabajador en la realización de una tarea. Permite identificar 256 posiciones diferentes, dando como resultado de la combinación de la espalda, 4 posiciones, brazos, 3 posiciones, piernas, 7 posiciones y carga levantada, 3 intervalos. Se utiliza para mejorar los métodos de trabajo, identifica y elimina aquellas posturas que resultaban ser forzosas para el trabajador, siendo la consecuencia del aumento de número de bajas y de jubilaciones prematuras de los trabajadores. Aplicando el método OWASP. A continuación vamos a aplicar el método OWASP en la tarea que realiza este trabajador. Para esto, como técnica mayormente utilizada, a la hora de utilizar este método hemos grabado las acciones que hace para luego pausadamente identificar cada movimiento para corregir cualquiera que implique un riesgo para el trabajador. Como primer paso determinamos si la tarea que realiza se puede dividir en diversos pasos o simplemente en un paso. En este caso sí podemos dividirla en diversos pasos. Como primer paso, levante el instrumento con ambos brazos por encima del hombro hasta el borde superior de la pared. En segundo paso, se agacha deslizando el instrumento por la pared. Y como tercer paso, baja la escalera y desliza de forma vertical el instrumento en la pared. Identificado ya cada movimiento, procederemos a analizar el nivel de riesgo que implica cada uno de ellos. Primero, sostiene el instrumento por encima de los hombros. Dependiendo del peso del instrumento, esta carga afectará de forma negativa los brazos, hombros y espalda del individuo, lo que a corto o largo plazo le provocará una lesión. El grado de riesgo de este movimiento es de nivel 2. Debe corregirse. Para ello, recomendaremos utilizar una escalera más alta para que así el individuo no tenga que levantar tan alto los brazos para deslizar el instrumento. En segundo lugar, se inclina hacia adelante mientras desliza el instrumento. Esto puede ocasionar una lesión en su espalda si continúa repitiendo este movimiento. El nivel de riesgo es 2, debe ser corregido. Para ello recomendaremos agacharse con la espalda recta mientras desliza el instrumento, colocando la escalera un poco más cerca y bajar unos cuantos escalones para que así sea más seguro este movimiento. Por último, desliza de forma vertical el instrumento. Mientras hace este movimiento, observamos que el individuo gira la espalda más de 20 grados, lo que a lo largo podría generar una lesión cervical. Recomendaremos no hacer un giro tan prolongado y cambiar de postura para realizar este movimiento.